Kansina yachakuqkuna imanallakashankichik tukuyniykichispa hatun apaykuykaychu. En este video les enseñaré cómo tienen que formar oraciones sencillas y oraciones complejas. ¿Qué es lo que se necesita para elaborar oraciones? Pero antes, como siempre, te invito a que te sumes a este canal, que nos regales un like y que compartas con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua que es quechua. Sin más que decir, empecemos. Para construir una oración en el idioma quechua, lo que necesitamos son dos cosas. Primero, pronombres personales y segundo, verbos. Con estas dos palabras estaríamos construyendo oraciones totalmente sencillas. Los pronombres serían ñoqa, qan, pay, ñoqayku, ñoqanchik, qankuna, paykuna. Esos serían los pronombres. Y los verbos son demasiados para poder mencionarlos. Pero te dejo un listado por acá. Una vez que tenemos estas dos palabras, ya podemos construir unas oraciones simples, como por ejemplo, digo, ñoqa mikuni, yo como, ñoqa puqllani, yo juego, ñoqa yachakuni, yo estudio. Y de esa manera construimos oraciones sencillas. Ahora, ¿cómo construimos oraciones más extensas, más complejas? Para ello necesitamos tener más conocimiento en cuanto a lo que es a la gramática y por supuesto aprender bastante vocabulario y también aprender los diferentes sufijos. Como por ejemplo en la primera oración que decía ñoqa mikuni. Ahora lo voy a extender un poco más esta oración y voy a decir ñoqa antata mikuni. Vean que ahora mi oración ya no es tan simple, sino que he extendido un poco más. Voy a seguir aumentando más y voy a decir ñoqa mamaywan antata mikuni. Vean que ahora mi oración es más extensa y puedo seguir aumentando y digo ñoqa wasipi mamaywan antata mikuni. Vean que ahora mi oración es más extensa que lo que tenía anteriormente. Nuestra segunda oración era ñoqa puqllani. Ahora a esto yo puedo aumentar ñoqa karu waqllanapi puqllani. ñoqa karu waqllanapi puqllani. A esto puedo seguir aumentando y digo ñoqa wawqiywan karu waqllanapi puqllani. ñoqa wawqiywan karu waqllanapi puqllani. Y de esta manera es que nosotros podemos construir oraciones sencillas y oraciones complejas. Pero para las oraciones complejas necesitas tener bastante conocimiento en cuanto a vocabulario, en cuanto a lo que es gramática y por supuesto aprender los diferentes sufijos que tenemos en el idioma quechua. Kayllakaman yachakuy kashan yachakuqkuna. Tapuykuna kaqtinqa tapurikullaychik. Si hay alguna pregunta, no olviden preguntar ahí en los comentarios. Si hay algún tema en específico que quieren que lo explique, pues lo pueden dejar en los comentarios para que en el próximo video pues lo pueda explicar del tema correspondiente. Ajina kaspaqa yachakuqkuna, tinkunakama kachun askamaya yachakuqkuna.